Pues buenas tardes. Vamos a empezar casi con puntualidad, iba a decir germana, voy a decir española, que también somos puntuales, a esta mesa de debate que tiene por título Securizando la infraestructura sanitaria, trabajo en equipo. En primer lugar, bueno, me gustaría primero presentarme, además de presentar posteriormente a los ponentes. Mi nombre es Juan Ángel Morejudo, soy viceconsejero de Transformación Digital dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha. Agradecer, como siempre, pues la invitación por parte de la SEIS a este Congreso Nacional. También agradecer a mis compañeros, al director general, al resto del equipo que acompañan aquí de la Dirección General de Salud Digital por darme la oportunidad y por invitarme a volver a esta que ha sido durante mucho tiempo en otros ámbitos en mi casa. He visto más gente fuera, se lo decía al presidente de la SEIS, veo menos gente dentro. Bueno, no sé si es por el interés de la mesa o por la hora. Espero que se vayan incorporando, pero he visto mucha más gente fuera, cosa que me congratula, que aquí dentro. Bueno, el objetivo de la mesa es debatir con los expertos y las expertas los retos, barreras y sobre todo palancas que sería necesario utilizar o que nos están demandando fundamentalmente las diferentes organizaciones y las diferentes la sociedad en su conjunto, pues aspectos relacionados con la ciberseguridad y sobre todo cuando hablamos de trabajo en equipo, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay representación de diferentes tipologías de organismos y me gustaría que, bueno, pues aparte de hablar de esas barreras, pues pudiéramos ahondar en esos elementos de cooperación que son tan necesarios para dar una mayor respuesta y mucho más proactiva. Simplemente como introducción desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y en este caso desde la Viceconsejería, pues evidentemente el ámbito de la seguridad de la información y de la ciberseguridad es un aspecto que nos lleva preocupando mucho tiempo. También tengo que decir que ha acrecentado desde la pandemia, algo que también me gustaría poner encima de la mesa con los compañeros y compañeras. Y sin más dilación, bueno, voy a pasar a presentar lo que sería la composición de la mesa. Por hacernos una idea de cómo va a ir la mesa de debate, diré que va a haber una pequeña presentación de cada uno de los miembros de la mesa, de su experiencia, de cuál es su aportación, de cómo entiende esto de securizar la infraestructura sanitaria, si tiene o no tiene particularidades, y también lo debatíamos antes, ¿qué es esto de equipo, o sea, trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Hay diferentes organismos, agencias, organismos gubernamentales, organismos regionales, ¿qué entendemos de trabajar en equipo y si tiene valor o no? En primer lugar voy a presentar, como decía, a Eva Jorquera. Eva es responsable de seguridad de la información de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Es ingeniera técnica en telecomunicaciones, con formación complementaria en otros ámbitos, Smart Cities, ciberseguridad, gamificación. Tiene experiencia de más de 10 años en el sector de la ciberseguridad, combinando tanto el sector privado como el sector público, ¿no? Y se incorporó hace 3 años y medio a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y actualmente es responsable del programa de salud, impulsando el despliegue del modelo de ciberseguridad en el sector sanitario en Cataluña. Bienvenida, Eva. Seguro que tu aportación va a ser muy importante. También tenemos a Elena de la Calle, que es consejera técnica de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional. Es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. En el año 1993 se incorporó a la Administración Pública en la Dirección General de Telecomunicaciones y desde febrero del 2021 es consejera técnica de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Ahí es nada. Bienvenida, Elena. También tenemos a Juan Díez, que es responsable de ciberseguridad para sectores estratégicos, sanitario, alimentario y de investigación en INCIBE. Es ingeniero en Informática Superior por la Universidad de León, con más de 20 años de experiencia en proyectos de TI, en los últimos 17 trabajando en el campo de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Tengo que decir que con INCIBE todos los organismos, también por supuesto los regionales, tenemos una relación y siempre un apoyo excepcional y de hecho, déjame también que comente que estamos trabajando en muchos proyectos de ciberseguridad, sobre todo en el ámbito del plan de recuperación, transformación y resiliencia y también en los RETECH, donde nos están ayudando y nos están apoyando de una forma increíble. Carlos Abad. Carlos, jefe de área de respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional.
creo que nadie conoce aquí lo que es el CCN, nadie colabora con vosotros y a ningún organismo nos ayudáis. Carlos es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Tenemos algo en común, yo también estudié una parte en Sevilla. Es máster en Communication Systems en University of Gales, Swansea, y posee formación especializada en criptología y seguridad de la información. Las principales competencias de su área son el despliegue del sistema de alerta temprana, hacemos uso intensivo de él, para la detección rápida de incidentes de ciberseguridad, ciberinteligencia y la actuación de los equipos de análisis forense digital y respuesta a incidentes del CCN-CERT. Es representante en diversos foros de ciberseguridad, nacionales e internacionales, OTAN, European Government CERT Group, entre otros. También tenemos es una mesa muy variopinta, pero de un interés enorme. Javier Jarauta es Head of Strategic Demand Generation en SIA. Su experiencia en el ámbito de ciberseguridad comenzó en Estados Unidos en el año 1986. Había que irse allí porque aquí poca cosa había en ese año, ¿verdad? No había mucho más. Y tras estos 38 años es actualmente el responsable de generación de demanda estratégica para mercados especiales en SIA, la compañía especialista en ciberseguridad del grupo Indra, con la cual tengo que decir también que el Gobierno de Castilla-La Mancha colaboramos porque tenemos el SOC con vosotros. Es ingeniero de ICAI y durante su andadura profesional ha participado en diferentes y grandes iniciativas de ciberseguridad en diferentes sectores, salud, administración pública y defensa. Es miembro del Foro Nacional de Ciberseguridad, coordinando el grupo de trabajo de barómetro y taxonomía de la ciberseguridad en la industria e I+D+I. Actualmente es director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI y CADE, y en el que además ISIA colaboran otras empresas de relieve en el sector. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Julia Molina, que es directora de Desarrollo de Negocio del sector público de Salesforce. Yo no sé, del Gobierno de Castilla-La Mancha somos ahí muy holísticos porque colaboramos con casi todos los organismos que estáis aquí, la verdad, porque Salesforce también tenemos una relación de partnership en otros ámbitos, pero bastante estrecha, Julia. Su rol actual le permite alinear sus esfuerzos con valores clave como la innovación, responsabilidad y sostenibilidad. Salesforce contribuye al fortalecimiento de su liderazgo en la transformación digital y en el avance hacia una administración más cercana, ágil y proactiva. En ello estamos. Te consta, ¿no? Más nos vale que nos vaya bien. Su experiencia profesional se extiende por 18 años en la administración pública. Ya nos contaba que has estado mucho tiempo en Madrid Digital, con un papel destacado como directora de producción, gestión de infraestructuras de sistemas y comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Este recorrido se fundamenta también en una formación en física, complementada con un MBA en el IES. Además, participa como mentora en proyectos STEM Inspira, promovido por la Universidad de Deusto y dedicándose a inspirar algo tan bonito a las nuevas generaciones, a explorar los futuros profesionales con un mindset diferente y con una aproximación también basada en la innovación. Pues como veis, un grupo y un panel de expertos, que me voy a callar ya para dejar paso a los que realmente saben. Y como decía, vamos a pasar a la primera fase, que es que simplemente hagáis una primera aproximación o un primer análisis de los problemas, riesgos, barreras y ese approach que desde el punto de vista de la ciberseguridad tenemos que enfrentar en el mundo de la salud. Eva, si te parece, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por incluirnos en esta conferencia. Muchas gracias a SEIS. Nosotros lo que dentro de Cataluña estamos desplegando un modelo de ciberseguridad con lo que son las entidades del sistema público de Cataluña. Si una cosa tenemos clara es que por mucho que siempre desde el punto de vista de ciber tú intentes hacer presión, intentes concienciar, todo esto no llega a culminar si todos los actores no están claramente implicados. Entonces, en la situación que tenemos actualmente, podríamos decir que es un buen momento también para explicar, ¿no?, esta colaboración y cómo es importante tener a todo el mundo implicado. Estamos hablando que desde la Agencia de Ciberseguridad hay toda una serie de medidas que
dado el panorama actual, dado todos los ciberataques que hemos visto que han ido en incremento desde la pandemia, veíamos súper necesario abordar, pero esto se acaba haciendo realidad en el momento que también el Departamento de Salud se involucra, en el momento que todos los actores se implican para que esto tire adelante. Porque sí que es verdad que tenemos una mesa, ¿no?, muy puramente técnica, pero el modelo no es un modelo técnico, sino que estamos hablando de un modelo 360. Entonces, no se ha inventado tampoco la rueda, estamos hablando de que abordamos este modelo de ciberseguridad en unas fases que explicadas son de sentido común, que es hacer un diagnóstico, hacer un plan, hacer una integración más técnica, más operativa y después poner un funcionamiento, es decir, yo ya tengo un plan, ¿cómo hago que ese plan se haga realidad? Y además evolucionar y ayudar a todo este sector sanitario en la parte de certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, además, hay toda la parte del sector tecnológico, ¿no? También estamos hablando de toda la parte de proveedores. Necesitamos muchos expertos en el sector, necesitamos un montón de gente colaborando con nosotros para tener manos para llegarlo a hacer realidad. Entonces, es muy importante este trabajo en equipo. Es importante, la parte tecnológica, es importante esto, hacerlo llegar a las gerencias, es importante que lleguen unos presupuestos, que hayan unas inversiones y que se vea como algo necesario, no como la ciberseguridad en algunos momentos, ¿no?, se ha tratado un poco como un stopper, como nos pasa también a veces con las partes más legales, como un freno. Y yo creo que estamos saliendo, ¿no?, estamos ahora llegando más a la buena fama de decir estamos aquí para ayudar, se está viendo de esta manera. Realmente en los hospitales y en la parte de salud nos han recibido muy bien, se ha visto como un empuje que era necesario y que además ayuda a que todo esto tire adelante, ¿no?, con una parte de orientación, por eso decía, tanto parte de pruebas mucho más tecnológicas que hemos hecho, ¿no?, luego quizás saldrán, ¿no?, temas de vulnerabilidades, temas de credenciales, aspectos relacionados con la NIST, con el cumplimiento del ENS, cómo construirlo y con aportar toda la parte de inteligencia de las amenazas y ponerlo a disposición del sector. Y todos los esfuerzos en desplegar este modelo, al tener que abarcar, tener un alcance muy amplio, es un enfoque muy centralizado. Muy focalizado en 5 amenazas, que son las 5 amenazas que preferentemente nos encontramos en el sector. Estamos hablando que, en primer lugar, tenemos el ransomware, temas de robatorio de credenciales, vulnerabilidades, aspectos que cuando luego vamos a analizar los hospitales vemos que son puntos débiles que existen y que, por tanto, estamos todos allí arrimando el hombro para hacerle frente y para que no nos ganen la partida. Y para que si en algún momento tenemos estas intrusiones, las detectemos, echemos fuera a los ciberatacantes y podamos protegernos nosotros y este servicio esencial como es la salud. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva, por esta primera aproximación a retos y estado de situación, estado del arte. Pasamos a conocer la opinión de Elena de la Calle, por favor. Hola, ya está funcionando. Bueno, muchas gracias por invitar al Departamento de Seguridad Nacional a este congreso y a esta sesión de debate que se denomina Trabajo en Equipo. Y bueno, ¿qué tenemos que ver el Departamento de Seguridad Nacional en este equipo en el que se está hablando de sanidad y ciberseguridad? Porque cuando se habla de seguridad nacional, realmente, ¿qué queremos decir, ¿no? Porque muchas personas lo identifican con la defensa nacional o con la seguridad pública, por ejemplo, y efectivamente esos son unos componentes esenciales de la seguridad nacional, junto con la acción exterior. Pero hay otros componentes de la seguridad nacional que se llaman de especial interés. Y dentro de estos componentes de especial interés, pues se encuentra precisamente la sanidad y la ciberseguridad. Son de especial interés porque son básicos para garantizar
la provisión de servicios esenciales, en este caso servicios de salud, para los que es necesario prestar una atención especial. Entonces, ¿qué hacemos en el Departamento de Seguridad Nacional? Nosotros dependemos del Gabinete de Presidencia de Gobierno y nuestra misión es asesorar en materia de seguridad nacional. La seguridad nacional abarca muchos ámbitos, 16 en concreto, y además aportamos una visión estratégica, política, y además somos una pieza clave para la coordinación nacional en situaciones de crisis. Estas situaciones de crisis se pueden producir por muchos acontecimientos. Uno de ellos puede ser consecuencia, por ejemplo, de un ciberincidente a gran escala que afectara gravemente al sector sanitario o a otros sectores, ¿no? Y entonces, pues ahí entraría el DSN como un coordinador en esta situación de crisis, que puede ser perfectamente originada por un ciberincidente importante, ¿no? Que afectara muy gravemente al sector sanitario. Luego también, aparte de esa coordinación nacional, en el Departamento de Seguridad Nacional somos enlace con Europa. Enlace con Europa en dos ámbitos. Uno, en notificación de incidentes, de ciberincidentes, que tengan impacto significativo. Si hubiera un incidente de impacto significativo en el sector sanitario, pues nosotros nos informarían pues, los CERTs, nos informaría el INCIBE CERT o el CCN CERT, y nosotros lo notificaríamos a Europa. También compartimos información en una red europea. Ya precisamente ayer mismo se celebró esta reunión europea de compartición de información en este sistema de gestión de crisis europeo, en la que participa el DSN también en representación de España para compartir información a nivel de impacto de incidentes, no tanto a nivel técnico como qué impacto están teniendo. Esta red se llama Ciclón. Y esta red Ciclón europea pues, tuvo su origen precisamente en España, en un seminario celebrado en el Departamento de Seguridad Nacional en el 2020, donde se hizo hincapié en la necesidad de crear esta red europea para gestionar pues, una ciberemergencia, por ejemplo, a nivel europeo, porque el ciberespacio no tiene fronteras y un ciberincidente que ocurre aquí puede propagarse pues, rápidamente a otros países. Entonces tenemos que estar coordinados entre todos. Entonces, lo que hemos dicho, la seguridad pues, demanda efectivamente la colaboración y coordinación dentro de un ecosistema sanitario, entre los ecosistemas sanitarios, pero también necesitamos tener esa coordinación nacional en caso de crisis o europea. Y pues, los mecanismos están ahí disponibles, ¿no? para este caso. Entonces, ¿cómo podemos conocernos entre todos? Pues una de las maneras de conocernos entre todos los actores es la celebración de ciberejercicios. Por ejemplo, los que organiza cada 2 años la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, que se llaman Cyber Europe. Y precisamente en el año 2022 se celebró un ciberejercicio paneuropeo donde pues, participaron todos los Estados miembros, diferentes agencias europeas también, y se dedicó precisamente a una crisis generada por ciberincidentes en el sector sanitario. Y entonces ahí nos pudimos conocer entre los actores. El departamento fue el coordinador nacional, ayudado de la Comisión Permanente de Ciberseguridad, INCIBE, CCN y el resto de actores. Y ahí pues, hicimos un ejercicio en el que nos conocimos y en el que pues, se explicó lo que era el Sistema de Seguridad Nacional para gestión de crisis, cómo se hubiera activado. Y además también hubo conferencias a nivel europeo para la coordinación europea en este ciberejercicio de simulación de incidentes. Bueno, para terminar, que el trabajo de equipo es fundamental, básico, a todos los niveles, dentro del sistema sanitario, entre los ecosistemas sanitarios, a nivel nacional con el Sistema de Seguridad Nacional y también a nivel europeo con las redes de compartición de información, tanto a nivel técnico como a nivel operacional y también estratégico-político. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias por darnos esta visión del Departamento de Seguridad Nacional y el rol que juega en esa labor de coordinación y de trabajo en equipo. Juan, INCIBE. Sí, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar a todos los asistentes por venir a esta mesa y también a SEIS por haber invitado a INCIBE a participar en este congreso tan interesante. Yo me gustaría aprovechar estos 6 minutos de introducción para lanzar dos mensajes, porque el título de la mesa hace alusión a la ciberseguridad y también hace alusión al trabajo en equipo, ¿no? Como venía diciendo también Elena.
Por la parte de la ciberseguridad me gustaría simplemente indicar que la normativa este año va a cambiar. Como sabéis, hay dos leyes principales en materia de ciberseguridad que afectan a todo y también al sector sanitario. Una es el Reglamento General de Protección de Datos y la otra es la Ley de Ciberseguridad de las Redes y los Sistemas de Información. Bueno, pues esta segunda este año va a cambiar, ¿vale? La ley actual se deriva de la Directiva Europea NIS del año 2016, pero a nivel europeo ya se ha aprobado la NIS 2, ya entró en vigor en enero del año pasado y se le da de plazo a los Estados miembros para que a más tardar en octubre de este año transpongan esa directiva a su ordenamiento nacional, o lo que es lo mismo, que en España se espera que a partir del último trimestre del año cambie la normativa actual en ciberseguridad. Siempre que hay un cambio en la normativa, pues lo prudente es analizarla y ver en qué afecta, ¿no? Tanto a aquellas instituciones que están obligadas a cumplirla, que según la actual mayoritariamente son las entidades del sector público sanitario, como aquellas otras que no estaban siendo obligadas y simplemente se les recomendaba su cumplimiento, que en este sector son mayoritariamente los privados. Entonces, tanto unos como otros deben analizar esta norma, ver lo que trae, ver las novedades, porque trae muchas y variadas. La primera es que va a ser de aplicación, en el caso del sector privado, que como digo era más de recomendación hasta ahora, va a ser de obligado cumplimiento para todas las que sean medianas y grandes empresas, con lo cual va a ser pues, un poco disruptivo en este sentido. Tampoco es para alarmarse. Yo creo que si una organización tiene medianamente bien organizada la ciberseguridad, esta norma no le debería asustar. Sí que está bien leerla, porque no solo te dice qué nivel y medidas de seguridad tienes que tener, sino que también te introduce nuevos conceptos como cómo notificar los incidentes de impacto significativo a tu CSIR de referencia, y también incluye pues, inspecciones, auditorías que te puede hacer la autoridad competente, y también introduce como algo novedoso pues, sanciones, ¿no? Que es aquí muchas veces donde miramos, ¿no? Con lupa las normativas, ¿no? ¿Qué sanción me pueden poner, ¿no? Bueno, pues esta normativa, como digo, introduce también el tema de las sanciones. Entonces, esa es la primera reflexión, que la ciberseguridad este año es muy importante porque va a cambiar la norma y, por supuesto, en este sector pues también va a aplicar y, como digo, quizás con más sorpresa a los operadores privados. Mi segunda reflexión es a la del trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que es muy importante que se trabaje en equipo dentro de cada institución sanitaria, ¿vale? Que los equipos sanitarios trabajen en coordinación con los equipos de tecnología y en coordinación con los equipos de seguridad, de cumplimiento legal, con el DPD, etcétera, ¿no? Eso es básico para que toda esa gran amalgama de sistemas de información estén un poco bajo control y bien orquestados. Pero también es importante esa colaboración en equipo más allá de cada institución. Y para eso ahí están los CSIRs de referencia, los CERs de referencia, que como sabéis es el INCIBE CERT para los operadores privados y el CCN CERT para los operadores públicos. Estamos ahí para ayudar, estamos aquí para daros una capa más de seguridad. Tenemos distintos servicios, entre los que se incluye el intercambio de inteligencia, de amenazas de inteligencia. Y tenemos una serie de servicios gratuitos que podéis hacer uso de ellos y que, bueno, podemos brindar esa colaboración, ¿vale? Es decir, podéis, digamos, que aprender de nuestro conocimiento y a la vez también revertir vuestro conocimiento hacia nosotros para que todos los demás, digamos, que también participen. Entonces, es una estructura que ya está creada, está en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el rol de cada uno y cómo entre nosotros colaboramos, pero ahí dejo abierto a que cualquiera bueno, pues que haga más uso de nuestros servicios, ¿no? Entiendo que los públicos con el CCN pues sí tenéis cierta relación, hay desplegados distintas herramientas. Por el lado de los privados, que sepáis que también INCIBE tenemos un catálogo de servicio para operadores disponible en nuestra web con aquellos servicios gratuitos que damos y que al final buscan un poquito eso, ¿no? La colaboración, el trabajo en equipo y que salgáis un poco fuera de vuestra propia institución y podáis colaborar con otras pivotando en vuestro CSIR de referencia. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por darnos unas pinceladas breves de ese concepto normativo y también de trabajo en equipo que lleva desarrollando INCIBE durante mucho tiempo de una forma tan exitosa. Doy fe en la parte que me compete. Carlos Abad, parte del CCN. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues por ir complementando, porque ya se han dicho algunas de las cosas que son importantes. Bueno, me voy a comentaros un poco lo que no conozcáis tanto, más o menos en el CCN, que es lo que hacemos para el sector sanitario. Nosotros tenemos que abarcar todo el sector público y en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, nos hemos acercado bastante más al sector sanitario. Desde el punto de vista organizativo, nosotros ya sabéis que está el Esquema Nacional de Seguridad, que da una perspectiva de procedimental, tecnológica, de personal, que te da, para el que no esté metido en el mundillo, cómo tienes que montar la seguridad. Este año hemos sacado hace poquito la guía 819, creo que es un plan de cumplimiento específico para el sector salud, muy orientado a atención primaria, atención especializada, porque al final el Esquema Nacional de Seguridad te dice tienes que cumplir 73 medidas. Y
y en función de si tu sistema es de nivel bajo o medio alto, pues aplica una u otra. El perfil de cumplimiento lo que te dice es, bueno, de las 73, para el sector salud tiene atención primaria especializada, pues lo vamos a dar en 54. Y según tu nivel, incluso un poquito menos. ¿Y qué medidas de estas son las que realmente son importantes en el sector salud, en ciertos servicios? Lo vamos a lanzar un poco como en plan piloto con algunos organismos para intentar facilitarle el cumplimiento, porque al final intentamos siempre que sea algo posibilista. Por ejemplo, en el sector salud se ocurren cosas como que en un quirófano un servidor a lo mejor no se te puede bloquear, que por normativa tú lo bloqueas cada 5 minutos si nadie lo usa, o un ordenador, pues no se puede bloquear. Si estás en urgencias, pues a lo mejor no aplica tener una PKI que tienes que meter usuario, password, tarjetita, cuando tiene la urgencia entrando por la puerta y no se puede bloquear el ordenador. Digamos que ahí tienes que aplicar medidas compensatorias, o pues una vitrina que nadie toque, o el personal tiene que estar controlado. Digamos que la casuística cambia bastante, ¿no? Desde el punto de vista cooperativo, bueno, nosotros con la SGAT, la Secretaría General de Administración Digital, pues tenemos el grupo de comunidades autónomas dentro de la Consejería, el Consejo Superior de Administración Electrónica, y con la pandemia incorporamos también al sector salud. ¿Por qué? Porque el sector salud, como sabéis, las comunidades autónomas, pues cada uno de su padre y su madre, algunos están dependientes de la comunidad autónoma, otros del servicio de salud está completamente aparte, y entonces vimos necesaria colaborar rápidamente. Incluso durante la pandemia tuvimos que hacer un chat rápido para cuando teníamos incidentes, en un solo mensaje llegar a todos. Y entonces tenemos a todos ahora mismo aquí a golpe de clic, que era importante sobre todo por los temas de Ramson, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico, bueno, pues está la industria privada, que ya tiene una capacidad de ciberseguridad muy avanzada comparada con la que teníamos antes. Como ha comentado Juan, nosotros tenemos ya cada uno de nuestros servicios a cada uno del sector privado y público. Y hemos ido también aprendiendo. Teníamos nuestras sondas colocadas del sistema de IDS en general, el sector TIC público. Y cuando hemos ido desplegando sondas operacionales en el sector salud, pues nos hemos ido contando con algunos problemas, ¿no? Protocolos muy específicos. Esas sondas, por ejemplo, cuando lo primero que hacen es hacer un descubrimiento de red, en el sector sanitario nos dábamos cuenta que según en qué entorno no sabían qué activos tenían en la red. Y su principal dificultad no era parar los ataques, sino saber cuántos equipos tenían conectados y de qué tipo eran cada uno. ¿Cómo gestionar esos equipos cuando el proveedor es el que hace, por ejemplo, un tema de radiología o de radiodiagnóstico? Solo sabe de ese equipo ciertas personas y solamente la administra el proveedor de forma remota. No puede tocarlo ni el personal TIC. Y si encima toqueteas mucho, te pierdes la garantía. Con lo cual, cuando tienes que hacer un forense no puedes hacerlo. Tienes multitud de problemas para analizar la situación. Teníamos, por ejemplo, MicroCloud, que es una herramienta anti-ransomware. Pues en el sector TIC es bastante sencillo. En el sector sanitario hay un montón de equipamiento obsoleto que si lo pones y le quieres montar un EDR a un agente, corres el riesgo, y nos ha pasado, que hemos tirado equipamiento serio. Porque nosotros recomendamos instalar ciertos dispositivos en ciertos equipos. ¿Qué pasa? Que al final pues vamos con prisa, lanzamos GPO a todo el mundo. Y hay ciertos equipos que el administrador pues, se los carga. Entonces hay que ser muy prudente. Desde el punto de vista de compartición, como ha dicho también Juan, bueno, compartimos información de ciberinteligencia, nosotros a través de Reyes, con todas las comunidades autónomas, toda nuestra comunidad, eso lo tenéis disponibles. Y después impulsamos también bastante la cooperación en este sentido entre SOCs, públicos, privados, me da igual. Porque al final son los que soportan todos estos servicios. Tenemos ahí la Red Nacional de SOCs, que es emergente, después está CSIR.es también, donde comparten información. Digamos que hay muchas líneas colaborativas, sector público-privado, en muchos ámbitos, ¿vale? Y después, no sé, según el tiempo que me quede, cuento alguna cosilla, ¿no? Minuto y medio. Minuto y medio, venga. De sobra, vamos, puedes contar. Algunos retos que vemos. Pues así, un poco de brainstorming. Hemos iniciado algún proyecto piloto con algún sector salud de comunidad autónoma para compartición de datos médicos entre el sector privado y público. O cuando llega, por ejemplo, justicia, policía y pide datos al sector salud, la forma de compartición es bastante mejorable. Normalmente hay medios pues, en la nube sin cifrar, por correo electrónico, como mucho un PGP, y hay soluciones tecnológicas que nos permiten el intercambio de datos seguros de forma más o menos automática entre distintas administraciones y con el sector privado, ¿vale? Después la interoperabilidad que existe entre todos los sistemas es un agujero enorme ahora mismo. La forma en que se accede a los sistemas de forma no segura es otro agujero enorme en el que está muy interesado el cibercrimen nacional especialmente y lo está aprovechando. El ransomware no es el único problema que tenemos. Es disruptivo, pero el robo de datos se produce y hay mucho interés y se vende bien y se paga bien. Bueno, y ya ahí os dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que has puesto el foco en aspectos muy claves que yo seguro que luego en el siguiente punto vas a poder entrar un poquito más en detalle. Continuamos con Javier Jarauta,
de SIA. Bueno, pues nada, encantado y igualmente muchas gracias a las 6 y a la organización por invitarnos para tener un poco la visión de la parte industrial. Por mencionar lo que no conocéis, SIA es la empresa, como os mencionado, de ciberseguridad del grupo Indra. Trabajamos con todos los sectores y estamos poniendo últimamente muchísimo foco en el sector salud, ¿no? Ahora mismo, por dar unos datos, somos como 2.000 personas dedicadas exclusivamente a la ciberseguridad, lo cual pues parece que es mucho, pero en realidad todavía siguen faltando gente, que es un tema que ya saldremos ahí. El tema de la especialización es importante. Tenemos un centro de excelencia en ciberseguridad específico en salud y, como decía el otro, en los detalles está el tema, ¿no? La parte sectorial en la ciberseguridad es muy importante, ¿no? Estamos hablando, se ha mencionado, cuando estamos hablando de IoTs o dispositivos médicos, IoMTs o ciberseguridad en OT, no es lo mismo un IoT del sector ferroviario que el del sector salud, completamente diferente, ¿no? Y la forma de abordarlo es diferente, ¿no? Las amenazas son diferentes, las mitigaciones, el tipo de mitigación es diferente, con lo cual yo creo que esa especialización y esa excelencia en la especialización es importante, ¿no? A ver, nuestra visión, las principales amenazas que vemos, que observamos en el sector salud, pues está ransomware, mencionó Carlos también, está la extorsión debido al ransomware también, que normalmente siempre va acompañada, las brechas de datos, es decir, proteger la información de los pacientes. Brechas es un tema que a lo mejor en otro sector no es tan importante, pero en salud es crítico. Y luego la infraestructura en sus dos componentes. La más antigua, los dispositivos legacy, que protegerlos es muy complicado, y los nuevos dispositivos IoMT, que también es muy complicado porque no se desarrolla, no tienen seguridad desde la base, ¿no? Con lo cual, esas 4 líneas creemos que es importante hacerlo. Para ello, pues en muchas de ellas se aplican mitigaciones clásicas de ciberseguridad en el mundo IT, anonimización de datos, cifrado, acceso a la información, acceso a los datos. Es un tema que seguramente que mencionaremos luego también, el tema de la nube, del paso a la nube, aunque el sector salud está así, pero en otros sectores está muy avanzado. Todo el tema de ciberseguridad en la nube está avanzando, muy avanzado, está avanzando. Y el tema de la soberanía del dato en la nube creemos que es un tema importante para hacerlo. La parte de accesos, la superficie de exposición ha aumentado tanto que el perímetro es en la persona. O sea, ahí es importantísimo todo el tema de accesos e identificación de credenciales para eso, ¿no? Y luego la respuesta ante incidentes, es decir, los incidentes los vamos a tener en el sector y lo tenemos. Lo importante es estar preparados para reaccionar. Todos los componentes de CSIR, todos los componentes de continuidad de negocio, de backup, de recuperación, de detección y de recuperación rápida, yo creo que creemos que es muy importante tenerlos en cuenta y haberlos entrenado previamente para estar protegidos con eso, ¿no? Esperar que nos va a prepararse para lo peor y esperar lo mejor, que no pase, pero los incidentes llegarán. Esos son un poco los niveles. Y luego lo ha mencionado también Juan, es decir, el NIS 2 va a cambiar drásticamente todo lo que tenemos. Eso de aquí a octubre ya la normativa europea existe, ya la podemos ver, el Real Decreto Español irá alineada con esa normativa, con mayor nivel de detalle, que se está trabajando por las administraciones públicas, pero tenemos que empezar ya a ir preparándonos a eso porque creemos que el cumplimiento normativo y legal, más allá de GDPR, sino NIS 2, es crítico para eso, ¿no? Y luego ya el último detalle, la colaboración. O sea, el título es colaboración. Pues no podemos estar más de acuerdo. Como entidad privada, como Indra y SIA, creemos que es crítico. Y yo voy a poner 3 ejemplos de colaboración que estamos haciendo, ¿no? Uno es el Foro Nacional de Ciberseguridad, donde participamos, lo dirige el departamento, estamos aquí medio foro. Elena, el Departamento de Seguridad Nacional, es el que dirige el foro y luego la subdirección está por parte del CCN y por INCIBE, con lo cual colaboramos con ellos y las empresas privadas. Hay un grupo de trabajo de industria I+D+I dentro del foro que creemos que es crítico para unar porque la tecnología española
de ciberseguridad y en el sector salud, salvo las honrosas excepciones de las herramientas del GCN, pues hay muy poquita, ¿no? Con lo cual tenemos que potenciar eso, ¿no? Ese es un ejemplo, el Foro Nacional de Ciberseguridad. El otro ejemplo, el SOC de la AGE, donde se han unido 123 organismos que funcionaban. Perdona. Nada. Jesús. Todo lo que tiene estos cambios de tiempo. Son impredecibles, más que los ataques. Hay que cuidarse, sí. Mencionaba el SOC de la AGE, donde 123 organismos gubernamentales están compartiendo información para ayudarse unos a otros. La Red Nacional de SOCs, de la 2.0, donde también se comparte de forma automática en tiempo real indicadores de compromiso, para si alguien se ve atacado por un ciberatacante, un cibercriminal, lo comparte de forma inmediata con el resto. Y la red de CSIR.es, donde el sector público y privado compartimos toda información. Es decir, creemos que España está liderando con eso y me he pasado el tiempo, así que yo creo que lo hablaremos luego para más adelante. Lo has clavado. Y además, si no llego a estornudar, terminas esos 2 segundos que te han faltado. Gracias, Javier. Y bueno, terminamos esta primera ronda con Julia. Todo tuyo. Todo mío. Prometo no estornudar. Pues yo iba a retomar que es verdad que en la preparatoria decíamos que el debate había sido un poco hasta qué punto ese trabajo colaborativo también incluía la visión privada, ¿no? Ya lo han dicho mis compañeros. O sea que realmente yo creo que es importante participar en todos estos foros donde al final se engendra una estrategia, donde al final es verdad que hay unos temas normativos, que no es lo mismo que, bueno, que esa visión desde el principio sea ese trabajo colaborativo público-privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, me ha gustado saber que hay todos estos foros porque nosotros actualmente no estamos incluidos, pero bueno, os pediré ver cómo participar, porque nosotros, por contra, sí que estamos en bastantes foros colaborativos en todo lo que es inteligencia artificial y estamos muy activos no solo a nivel de España, sino a nivel europeo, ¿vale? Bueno, por la parte de cuál es la apuesta nuestra como Salesforce, bueno, pues Salesforce es una herramienta, es una solución que se provee servicios SaaS. Y yo creo que otra parte de esa colaboración hacia el sector público es, bueno, que tenemos unas capacidades y que tenemos unas potencialidades para todo aquello que al final el sector privado, digo, el sector público, bueno, pues se le dificulta, porque luego hablaremos un poco más en llano, pero el día a día gestionar una infraestructura crítica es compleja, hace falta una inversión masiva. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que apostar y que tengamos esas opciones de extensión de nuestros clouds privados hacia clouds públicos para que nos puedan dar todas esas funcionalidades y todas esas capacidades es fundamental, ¿no? Salesforce en ese sentido, bueno, pues a mí me gustaría resaltar 4 puntos concretos por no extenderme de esa propuesta de valor con respecto a la seguridad, ¿no? La securización. Con respecto a Salesforce, que digo, como os he dicho, que es una solución que se provee como servicio, nosotros a nivel de infraestructura, pues lo que sí hemos decidido es dedicarnos a los que nos tenemos que dedicar y sí que hacer alianzas importantes pues, con todos los grandes hiperescalares, ¿no? Porque somos conscientes de que ellos son al final los que van a poner todas las herramientas posibles para garantizar 100% no solo los temas de seguridad, ¿no? Sino los temas de escalabilidad, los temas de contingencia y la obsolescencia que tanto al final nos bloquea bueno, pues todos los otros condicionantes, ¿no? Por otro lado, por la parte de infraestructura, entonces nuestra estrategia es ir por ese camino. Por la parte de la aplicación, nosotros también hemos metido bastantes capas que garanticen que al final, bueno, pues la parte de aplicación pues también está completamente bueno, ajustada, securizada y con las garantías normativas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tanto por un lado
nosotros garantizamos que la información cuando viaja por la red sea de forma diversificada, lo que es la información importante del dato y el metadato, para que al final, al recuperar esa información, bueno, pues incluso el cliente tenga la llave en mano para poder saber exactamente ese mensaje que ha ido por las distintas redes, lo pueda realmente traducir, ¿no? También tenemos mecanismos bastante importantes de monitorización, ¿no? Al final tú tienes, pues eso, un tenant en un cloud público y tienes que saber y monitorizar qué actividad se está haciendo alrededor de esa instancia que en definitiva es tuya, ¿no? Porque es importante auditar y tener en todo momento el conocimiento de qué se está haciendo, tanto personal o de integraciones de otros sistemas, y sacar ese reporting, ¿no? Bueno, pues todas esas garantías, más a más, aparte, bueno, de acceso con multifactor de accesos a la información, bueno, pues todas esas garantías, yo creo que hoy en día están bastante. Antes hablábamos del cloud y bueno, pues se pensaba que era un poco, pero yo creo que a día de hoy, bueno, pues el top de seguridad es bastante alto, y la confiabilidad, que es importante, la confiabilidad es bastante buena. Y yo siempre digo otra cosa, ¿no? Que al final las cosas hay que objetivizarlas, porque subjetivamente el miedo es libre y todos empezamos a veces a decir, bueno, no es lo mismo tener un servidor debajo de la mesa, no es lo mismo. Pero bueno, si el servidor debajo de la mesa está, que no tiene duplicidad de discos, que no tiene esa fuente de alimentación redundante y más a más, bueno, por mucho que digamos, ese servidor no se puede apagar, pues es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que meter esos mecanismos garantistas de forma continua. Y ya por no extender más, nosotros también con todo lo que es el ecosistema de nuestros partners que desarrollan también sobre nuestras plataformas, también somos muy estrictos en el cumplimiento también de todos los temas de seguridad por parte de esas aplicaciones que al final enriquecen toda la propuesta de valor de Salesforce, ¿no? Y otra cosa no menos importante, que a mí la verdad es que me llamó mucho la atención, es de forma constante, bueno, pues la formación continua de concienciación que se hace, que bueno, ya me pasó. Bueno, la concienciación, que es muy importante, que al final nuestra propia personal o la gente con la que trabajamos, bueno, pues que tenga siempre en mente las vulnerabilidades que existen, las buenas pautas que hay que hacer y trabajar todos. Cooperar todos, que también es importante, cooperar todos los que al final intervenimos, cooperar en que la seguridad sea la adecuada. Muy bien, gracias, Juan. Te has pasado unos segundos. Si me llegas a avisar, vuelvo a estornudar y te dejo 10 segundos más. Bueno, después de esta primera visión de los y las participantes de la mesa, vamos a entrar en una serie de preguntas, de aspectos que están encima de la mesa desde el punto de vista de la ciberseguridad, el impacto de otras tecnologías en el ámbito de la ciberseguridad y cómo abordarlo, y sobre todo, que yo creo que estamos de acuerdo, con la especificidad que tiene el sector salud, que no es la que tiene otros ámbitos de la Administración General o de otro organismo dentro de la Administración Pública. Entonces, en ese sentido, como ya hemos comentado, son preguntas que son abiertas, que os sintáis cómodo para contestar acorde a vuestro conocimiento, a vuestra experiencia y la organización que representáis. Y luego también, una vez que terminemos estas preguntas, nos gustaría también contar un poco con la opinión del público para cerrar. Nos gustaría que el cierre fuera contando con vuestras aportaciones y vuestras preguntas, digo, para que no estéis ahí callados todo el rato. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar es, bueno, pues ¿qué percepción tenéis? Es cierto que hablamos mucho desde la pandemia, pero es verdad, ha marcado claramente un antes y un después. Si realmente ha habido un incremento en los ciberataques, una mayor demanda, nos hemos sobreacopiado de medidas de seguridad de la información y de ciberseguridad sin que haya un argumento. Hoy, realmente también una pregunta que está encima de la mesa, sobre todo también por lo que comentaba desde el punto de vista de seguridad nacional, si se ha detectado que cada vez más desde el punto de vista de interés de los ciberdelincuentes
Los sistemas de salud se han convertido en un objetivo prioritario por encima de otras infraestructuras o por encima de otros organismos, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción? It's up to you. Empiezo yo, que soy la última. Perfecto. A ver, en cuanto a la percepción general de si ha subido y sigue subiendo el tema de, bueno, pues de todos los ataques, las vulnerabilidades y demás, yo creo que sí, que es evidente que sigue subiendo, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos hecho mayor acopio o no, bueno, yo creo que cada uno en su justa medida, bueno, pues ha ido complementando según la situación que tenía, bueno, pues esas mejoras para lógicamente, tener los mecanismos más proactivos posibles, ¿no? Yo lo que digo es que al final, independientemente de que si ha sido más en el sector público, no sé, yo creo que aquí a lo mejor mis compañeros tienen datos más certeros. Yo puedo hablar más en general, ¿no? De si vemos que esa tendencia sigue y sí. Lo que pasa es que nosotros, bueno, a nivel, llevamos tantas industrias, tantos diferentes entornos que valorar eso para nosotros no tenemos ese dato, ¿no? Pero sí que es verdad que independientemente de la cuestión en sí, al final Sanidad tiene datos sensibles, Sanidad es una infraestructura crítica, Sanidad tiene que estar 24/7, o sea, no creo en ningún momento que el invertir y poner todo lo posible pues para que, independientemente de que suba o no, esté todo de la forma más garante posible, yo creo que es vital, ¿no? Porque es un entorno realmente crítico. Y desde el punto de vista, sobre todo, de los organismos un poco más nacionales, que estáis encima y que nos apoyáis a las regiones, ¿no? Que al final somos los que tenemos las competencias directas en el ámbito de la salud, ¿detectáis que realmente sí que es la sanidad? Luego comentaremos un poco el tema regional, ¿no? De una comunidad en concreto, pero los tres participantes de la mesa del ámbito INCIBE, CCN y... Bueno, yo normalmente me gusta dar datos de la Agencia Europea de Ciberseguridad porque el Departamento de Seguridad Nacional forma parte del Consejo de Administración de la agencia y también somos punto de enlace nacional para difundir las actividades de la agencia. Entonces, a nivel europeo, en el último informe de panorama de amenazas que ha publicado ENISA, la agencia, pues el primer sector ciberatacado son las administraciones públicas, en segundo lugar son los ciudadanos en general, pero en tercer lugar está el sector sanitario. Y además, en el sector sanitario, los hospitales son el primer objetivo, seguidos de autoridades, organismos y agencias sanitarias y también la industria farmacéutica, por ese orden. Esto es en general, no hablamos ya de impacto significativo o no, pero si hablamos de impacto significativo, como el Departamento de Seguridad Nacional es enlace para notificar a Europa esos incidentes de impacto significativo, pues desde 2020 en Europa el sector sanitario ha sido el más afectado por los incidentes de impacto significativo que han notificado los Estados miembros, con un 29% del total de los incidentes notificados en Europa. Y luego lo curioso, ¿no?, es según estos datos que nos dan de ENISA, la mayoría de los incidentes notificados fueron por origen en fallos de sistema, por error humano, aunque los incidentes también maliciosos siguen aumentando, pero por lo menos lo que notifican los Estados miembros son sobre todo fallos de los sistemas. Esos son los datos que nosotros tenemos. Muchas gracias. No sé, por parte del CCN, ¿tenéis alguna? Yo coincido bastante con Elena. Nosotros, desde la pandemia para acá, han subido los números de incidentes en general, en todos los sectores. ¿El sector sanitario más atacado que otro? Bueno, no sé, pero desde el punto de vista del impacto significativo sí que es verdad que se nota más. Cuando fue la pandemia estábamos un poco ahí acojonadillos, a ver qué va a pasar con los hospitales, y los malos les respetaron bastante a los hospitales, porque estábamos en la pandemia y no hubo ningún ataque. De hecho, hubo grupos que entre ellos de Ramson avanzado hablaban que, bueno, que los hospitales no los atacamos, al resto sí, al resto lo que quieran. Pasó un poquito la pandemia, en 2021 ya, perdieron ya, no hay dolor, a atacar a cualquiera y a lo que toque. Bueno, Cataluña lo ha sufrido y más comunidades autónomas la han sufrido. Y ya no distinguen, sector público o privado ya da igual, no hay barreras. Y yo creo que sobreprotección no tenemos. Todo lo que se ponga al sector sanitario es bueno, porque al igual que el resto de sectores se abrieron al teletrabajo, a interoperabilidad y se vieron las miserias que tenemos todos.
O sea que yo por ese sentido no, todo lo que se ponga es poco. Sí, sí. ¿Cibe? Sí, bueno, normalmente cuando nos preguntan un poco cómo está el sector sanitario, nosotros siempre acabamos aludiendo al informe de NISA que comentaba Elena, el informe de panorama de amenazas, que se basa en incidentes, ¿vale? Porque ataques hay todos los días y muchos, ¿no? Pero no todos ellos se traducen en incidentes de impacto significativo. Entonces, ese estudio sí que pone al sector sanitario como uno de los más atacados, el tercero, y está por encima de otros sectores como puede ser el financiero, transporte o energía, ¿no? Que siempre uno piensa que son altamente atacados. Nosotros desde INCIBECER no tenemos datos de incidentes. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la normativa actual no obliga al sector privado a notificar los incidentes a su CSIR de referencia. Entonces, mes tras mes tenemos incidentes del sector energía, transporte, banca, pero no del sector sanitario. Entonces, por eso siempre solemos aludir a este informe de NISA porque carecemos de ellos, ¿no? Yo creo que CCN tiene una situación totalmente diferente, ¿no? A ellos sí que se los notifican los operadores públicos del sector salud. A mí sí me gustaría decir rápidamente las 4 causas por las que yo creo que es un sector uno de los más atacados, ¿no? La primera es porque este sector esconde una mina de oro, que son sus datos. Sus datos son de altísimo valor. En el mercado negro, por una historia clínica, se paga entre $300 y $1.000 porque agrega una gran cantidad de información de la salud de las personas, que eso se puede hacer mucho uso de ello a través del mercado negro. Y en el caso de sanidad privada, pues la historia clínica también puede incluir incluso datos económicos, ¿no? Ese es el primer factor. El segundo es porque los sistemas hospitalarios, sistemas sanitarios tienen una gran heterogeneidad de sistemas funcionando, con lo cual proteger toda esa infraestructura es complicado. La tercera causa yo creo que es porque los datos tradicionalmente estaban más perimetrizados, eran más locales a cada una de estas entidades y yo creo que ahora mismo hay una hiperconectividad de esos datos, ¿no? Entre el propio sector salud, entre primaria y especializada, incluso yo creo que el paciente, ¿no? Se está yendo a su casa con dispositivos que están enviando datos a sus respectivos médicos de cómo está funcionando un tratamiento, ¿no? Entonces ha habido una hiperconexión de datos, ¿no? Bueno, pues con el valor de los datos, la gran cantidad de tecnologías y la hiperconectividad de estos datos hace que al final para los profesionales de tecnología y de seguridad sea muy difícil proteger todo esto, con lo cual, bueno, digamos que le pone las cosas fáciles a los cibercriminales, ¿no? Facilidad para entrar por alguno de los puntos y alto valor de los datos es la combinación explosiva perfecta para que sea uno de los sectores más castigados, y lo que dice este informe de NISA es que pasados los meses más crudos de la pandemia, es decir, desde finales del 2020, ha experimentado pues, un nivel de incidentes con impacto significativo muy elevado. Por corroborar lo que decías, Juan, y Carlos también, desde el punto de vista de prestadores de servicios, coincidimos. Es decir, hay datos internacionales que ransomware en el sector salud, no nacionales sino internacionales, desde el 21, es cierto que a partir del 21 es cuando empieza y tal, aumenta un 140 y tantos % de ataques. Y datos también de si la dark web, por comparar muchas veces que en la dark web donde se compra y vende todo, parece que una tarjeta de crédito vale entre 10 y $60 y unos datos médicos, como has dicho, entre 600 y 1000. Es decir, es 10 veces más un dato médico que una tarjeta de crédito, aunque parezca mentira o no, es el mercado habitual. O sea que es uno de los motivos también. El ámbito regional, Cataluña. Sí. Sí que la tendencia claramente en general es al alza. Nosotros sí que recogemos datos del número de ataques que recibimos y hemos visto que desde el 2020 estábamos hablando de 1.100 millones de ataques. Si nos vamos al 2021 estamos hablando de 2.400 millones y en el 2022 4.700. Normalmente siempre comentamos que dentro del servicio de gestión de incidentes gestionamos un incidente casi cada 3 horas y dentro de salud cada 8 horas. ¿Qué es lo que, aparte de, para dar un poco una visión, ¿no? Esta sería como la parte negativa de decir, ostras, nos están atacando mucho? Sí que salud es un ejemplo de un sector que está siendo muy atacado, también porque hubo un momento en el que los rescates dejaron de pagarse. Entonces, el momento que dejaron de... Yo no digo que... No estoy diciendo en ningún momento que no se me malinterprete de que aquí tenga que subvencionarse ni tenga que pagarse ningún rescate, pero en el momento que los ciberdelincuentes vieron que se dejaban de pagar, ¿qué hicieron? Ir a por estos sectores más esenciales, ir a por sectores más críticos. Dentro de salud, salud es un sistema esencial y crítico, por tanto ha sido mucho más atacado. Aparte de
¿no? La parte que decía, ¿no? Una parte positiva, una parte negativa y una parte positiva. Nosotros no queremos que hayan más ataques, pero si quiero dar un dato positivo, diría que entre todo y que se han multiplicado los ataques entre el 2021 y 2022, los incidentes no. Entonces, ¿eso quiere decir tenemos muchos más ataques? Sí. ¿Que acaban convirtiéndose en incidentes? No. ¿Qué es lo que queremos? Que todo y que hayan estos ataques nosotros podamos detectar el máximo posible, porque vamos a tener intrusiones en los hospitales, en las empresas, en organizaciones. Lo que hemos de hacer es que si en algún momento tenemos intrusiones, seamos capaces de detectarlas y seamos capaces de eliminarlos para que esto no acabe en un incidente, ¿no? Y no se produzca, estábamos hablando del ransomware, al final esta triple extorsión, que es te paro los sistemas, te robo la información y la voy a poner a la venta y además te amenazo con que esto puede terminar en una sanción de protección de datos. Muy interesante. Y además, vuestra apreciación es muy interesante porque además, por desgracia, habéis sido una comunidad autónoma que habéis sufrido ataques y seguís sufriendo, vamos. Y sufrimos, ataques e incidentes claro, que han tenido un impacto. Y queremos estar allí para de forma coordinada poder expulsarlos y que esto no acabe yendo a mayores, que siempre es nuestro máximo objetivo. Bueno, ¿Sí? Quería preguntar una cosa. Pregunta. Creía que solamente preguntaba yo, pero tú pregunta. No, porque oyendo un poco, no sé si... ¿Se oye? Bueno, oyendo un poco... No se escucha. Que si reconocemos que es tan complicado, y es verdad que lo es, garantizar la seguridad de las infraestructuras, porque al final, efectivamente, tenemos que tener unas inversiones muy grandes en activos perimetrales, no perimetrales. Tenemos que tener un personal muy dedicado a hacer todo el acopio y las tareas, ¿no?, relacionadas con esa resolución de vulnerabilidades. Si tenemos ese reconocimiento, que yo creo que es bastante amplio y bueno, pues todos somos honestos y lo sabemos, ¿por qué todavía hay veces que nos cuesta reconocer que el cloud es una solución hibridar? Yo no digo, venga, todo al cloud, no soy tampoco de esa opinión, yo entiendo que hay que hacer un plan específico, un plan de impacto, que hay que ver realmente qué requisitos tienen cada una de mis aplicaciones, cuál es mis criterios de negocio, cuáles son críticos, no críticos. Tengo requisitos, bueno, y más a más vienen un montón de tecnologías por ahí, por detrás, que ya todos oímos, de supercomputación, donde más a más es que si no nos vamos al cloud, difícilmente vamos a poder... sigo diciendo con cabeza, que yo no digo, venga, va, todo para el cloud, ¿no? Pero me sigue pareciendo... Yo, Julia, si te parece, nos quedamos con la pregunta. Paro ya, perdón. No, nos quedamos con la pregunta, que está clara la pregunta, pero si te parece vamos a continuar porque es una de las preguntas de debate que vamos a continuar. Y yo creo que si te parece lo enfocamos un poquito más en esa pregunta específica. Y seguro que también espero que la gente en la sala, que aquí sabe mucho, y hay aquí equipo de salud digital y de servicio de salud que también pueden dar su opinión. Pero en ese sentido habéis hecho algunos aportes. El tema del cloud, por supuesto que ahora pasaremos. Pero habéis coincidido en algunos aspectos, y es que en general la mayoría de los organismos públicos hemos hecho un movimiento hacia adelante, en algunos casos muy acelerado, de poner a disposición pues, nueva tecnología, teletrabajo, nuevas herramientas de entornos colaborativos. Lo comentabais de INCIBE, una manera exponencial, pues eso, nuevas herramientas en el puesto de trabajo, plataformas de herramienta colaborativa, una mayor movilidad que era necesaria para no ser necesaria, valga la redundancia, una presencialidad. Todos coincidimos en que desaparece el concepto de seguridad perimetral. Pero desde el punto de vista de la especificidad, que también ha habido algunos detalles, que tiene un sistema de salud, un servicio de salud, estas nuevas herramientas necesarias, ¿qué retos suponen en esa especificidad del sistema de salud a la hora de desarrollar un plan de seguridad de la información? Que eran un poco más clásicos, por llamarlo de alguna forma, y yo creo que estas herramientas
pues han cambiado un poco el paradigma y la manera de enfrentar un plan de seguridad integral desde el punto de vista de un organismo público. No sé, por ejemplo, desde el punto de vista pues, de Cataluña, por ejemplo, ¿cómo lo habéis enfocado este aspecto? Desde el momento que estamos, ¿no?, ampliando ese perímetro de seguridad, quiere decir que tenemos muchas más puertas abiertas. Quiere decir, ¿no?, ya que estamos en el ámbito de salud, que tenemos muchas más vías de contagio. Y entonces, por tanto, han de estar protegidas de alguna manera. Entonces, nos podemos centrar en la parte tecnológica, que intentaremos o queremos intentar para que, ¿no?, los médicos, todo lo que es la parte sanitaria, pueda dedicarse a su parte, que sean lo más transparentes posibles, pero sí es importante hacer focos. Me estoy yendo un poco de la parte tecnológica, de la parte también de concienciación. De hecho, cuando entró toda la parte del teletrabajo, cuando se abrió, ¿no?, todos los sistemas, ha de haber un control de qué está abierto a Internet, qué no está abierto a Internet, cómo se accede, qué controles hay con todo lo que realmente es abierto. Y que estos usuarios tengan una guía también, ¿no? A veces ponemos ejemplos de hecho, desde la Generalitat se generó pues, una instrucción, ¿no?, de usos de las TIC y una norma de teletrabajo que iba asociada a una formación, porque tú a veces te puedes encontrar con gente del sector sanitario que con toda la buena voluntad, ¿no? Pondré un ejemplo quizá un poco tonto, pero me voy de vacaciones y soy una persona tan implicada que mi correo me lo derivo al Gmail. Yo puedo estar haciendo que esos datos, yo los estoy compartiendo con una plataforma y esos datos están saliendo donde no tendrían que ir. Y al final, si no damos esta guía, están habiendo agujeros que no por mala voluntad estamos abriendo. Entonces, yo creo que tenemos que cubrir toda la parte, una parte tecnológica, que evidentemente, pues, no sé, pues herramientas dentro del correo del Office 365, hay alertas que tenemos y hay usuarios que crean situaciones imposibles, ¿no? De me estoy conectando desde España, pero a la vez me estoy conectando desde México, pues esto tiene que hacer saltar alertas. Por no enrollarme mucho, yo creo que hemos de ser conscientes de todo lo que está expuesto. Antes teníamos pocas cosas expuestas, ahora tenemos muchas y además tenemos que hacer foco en esta parte de concienciación, que es complicada. Totalmente. De hecho, yo, si me lo permitís, es cierto que también nuestra experiencia ha sido, y esto también el CCN nos ha ayudado mucho, pero nuestra experiencia ha sido, hemos puesto tantas herramientas de una forma tan rápida que al final lo que hemos hecho es poner muchos más puntos de dolor o puntos de posible debilidad en aquel elemento que es el más débil de la cadena, que siempre es el usuario. Siempre es el usuario. Y al final, bueno, pues hemos abierto VPNs allí a cascoporro, sin limitaciones de ningún tipo, sin doble factor de autenticación, con lo cual quizás esa concienciación y formación no ha acompañado a un elemento clave, que es que hemos dado muchas más herramientas, mucho más dispersas, al eslabón más débil, que siempre es el usuario. No sé qué opinión tenéis desde el punto de vista del CCN, que me consta que tenéis una visión también. Pues, bueno, estoy de acuerdo contigo. Hemos primado la transformación digital frente a la ciberseguridad, inicialmente. Ahora se está intentando correr a securizar lo que hemos hecho ya un poco rápido, ¿no? Sí. Yo, de todas formas, distinguiría un poco lo que es el personal del sector sanitario, los que trabajan ahí, que hay personal TIC y personal no TIC, y ahí esos servicios yo creo que hay que securizarlos sí o sí, porque eso es la infraestructura que hay que proteger, y después están los servicios al ciudadano. Los servicios que nosotros ponemos al ciudadano, en nuestros sistemas web, compartición, etcétera, que ahí es más difícil a un ciudadano cuando accede a un servicio público sanitario para acceder a su expediente médico, quiere pedir una cita, ahí es muy difícil ponerle un segundo factor de autenticación, multifactor. Al funcionario o a los empleados privados se lo puedes imponer. Oye, si quieres conectarte aquí, estas son lentejas, esta es la política de seguridad y como no nos queremos cargar la información que tenemos, ni queremos, que encima es protección de nivel alto en la LOPD, como no nos queremos perder esa información, lo puede forzar un poco. Al ciudadano hay que ponerse un poco más fácil para que use los servicios. Pero ahora mismo está siendo un poquito mejorable esa parte, digamos. Porque muchas veces no te entran como por las credenciales del usuario, perdón, del empleado del hospital de turno o el funcionario del servicio de salud de turno, no entran por ahí. Muchas veces entran por las propias credenciales de usuario ciudadano, vamos, que entran en los sistemas, conectados a backend y a Alegría. Doy fe.
Bien, no sé, INCIBE y luego, no sé, también parte privada, me gustaría conocer un poquito también vuestra visión, ¿eh? Bueno, yo me gustaría simplemente decir que el mundo ha cambiado, ¿no? Yo creo que la pandemia fue un experimento a escala planetaria de deslocalización, ¿no? Todos desde nuestra casa accedíamos a nuestro trabajo, al colegio, a la salud, y eso ha hecho que efectivamente el concepto de que el perímetro ha caído. Entonces, la seguridad perimetral ya no se aborda de la misma manera, ¿no? Ahora hay una ubicuidad, se pueden conectar a tus datos desde múltiples ubicaciones, tanto personal como clientes o proveedores, en este caso pacientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es simplemente cambiar el paradigma. Yo creo que han aparecido nuevos conceptos de ciberseguridad, como el Zero Trust, la confianza cero. Y yo creo que la industria de ciberseguridad sí que aporta soluciones para estos nuevos paradigmas, ¿no? O sea, yo creo que cualquier empresa se puede nutrir de estas capacidades que la industria provee para securizar tu infraestructura, teniendo en cuenta que ya el enfoque perimetral quizás es un poquito más obsoleto, ¿no? Entonces, yo ahí tampoco me alarmaría. Es verdad que ha cambiado la situación. Yo creo que no es específico única y exclusivamente de este sector. Yo creo que es transversal a todos. Pero bueno, efectivamente en este pues habrá que ver las implicaciones que tiene, ¿no? Estamos hablando de datos de pacientes. Los datos son altamente sensibles. Antes decíamos que tenían un altísimo valor para los cibercriminales, pero tienen que tener unas altísimas medidas de seguridad, como dice la agencia, ¿no? Como dice la normativa. Y, por tanto, habrá que ver cómo securizarlos, ¿no? Pero que el hecho de que no sea el enfoque perimetral pues será otro enfoque, y ya digo que creo que hay madurez en la industria para poder proveer de esas soluciones. Bueno, yo un poco desde el punto de vista de prestación de servicios y privado, a ver, aquí hay la especificidad. A ver, hay tres patas, ¿vale? Y estamos cometiendo errores que hemos cometido hace mucho tiempo en el mundo IT. Cuando empezó todo el mundo moderno de la ciberseguridad, no sé, año 2000, por poner una cifra, ¿no? Hay tecnología, firewalls, antivirus. Empezamos como lo sobre no sé cómo se dice. Metimos los fabricantes, los integradores, pusimos mucho foco en tecnología, cuando realmente no, bueno, ayudaba algo, pero no tanto. Luego vino la otra balanza, la consultoría, es decir, servicios, estudios, análisis de riesgos kilométricos, de la parte muy consultiva. Las consultoras vinimos, o sea, por ridiculizar un poco los fabricantes, los consultores y los tecnólogos, ¿no? Autocriticándonos nosotros que tenemos ahí. Pues cometimos el error de demasiada normativa, demasiado análisis y parálisis por el análisis, ¿no? Y luego ya vino el mundo de la concienciación, ¿no? No hay que concienciar las personas, el eslabón débil, etc. Ha sido picos, valles que solo lo hemos visto en el mundo IT, en el mundo banca, quizá, que ha sido el más maduro con eso. Entonces, ahora, en el sector salud, yo creo que deberíamos equilibrar todo eso. Es decir, un punto importante es no pasar, o sea, no vale solamente meter fabricantes de IOMTs, o sea, no, o sea, hay que empezar con un criterio, con un análisis exhaustivo, con un levantamiento de los activos, de lo que hay. En la tecnología tenemos, en el sector sanitario, hemos dicho antes, lo más obsoleto y lo más moderno. Entonces es un análisis tan importante que tecnológicamente es complejo hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay que ir por fases. Entonces yo pondría como un trípode, una banqueta, las tres patas, ¿eh? Hay que concienciar. El personal sanitario es muy específico, muy variable, con muchos roles. Concienciar, utilizar la tecnología que proceda, no volverse locos. Para los legacy se ponen parcheados virtuales y para los nuevos se le exige al fabricante de IoMT que cumpla el diseño desde el principio, porque sean dispositivos seguros, ¿no? Y la parte consultiva de cumplimiento normativo también es importante. O sea, ese equilibrio entre las tres, ¿no? No cometamos los errores que hemos hecho en el mundo IT clásico hace 20 años. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenéis algo más que aportar. Vamos a intentar dinamizar un poco. Bueno, nada, una cosa muy breve es sobre concienciación, que es fundamental concienciar a los órganos directivos, que yo creo que eso falta, y bueno, no lo creo yo, vamos, lo dice el informe de NISA, y una de las cuestiones para ir en esta dirección de concienciación es la nueva directiva NIS2, de la que se ha hablado tanto, que aplica al sector sanitario. Pues allí exige responsabilidades a los órganos directivos. Hay algún problema, tú vas a ser responsable. Y además tienen que aprobar las medidas de ciberseguridad, los órganos directivos, y recibir formación en ciberseguridad y que sus empleados la reciban también. O
sea que eso puede dar también un impulso y un cambio. Y aquí ha salido también a colación el Foro Nacional de Ciberseguridad, que preside el Departamento de Seguridad Nacional, la vicepresidencia son del CCN y del INCIBE, y es un espacio de colaboración público-privada en la que entre uno de los proyectos que se han realizado y que se publicó en julio del año pasado, precisamente, que iba en ese sentido de concienciar a los órganos directivos, es la elaboración de un código de buen gobierno de la ciberseguridad. Pues ahí era precisamente uno de los objetivos, la de concienciar a los órganos directivos de las compañías. Buena puntualización. Porque cuando hablamos de concienciación hablamos de quizá muchas veces de otros colectivos. Como decía, el objetivo es que la cada vez menos gente que queda pueda tener su oportunidad también de colaborar. Vamos a intentar dinamizar. Yo os pido, por favor, que es muchas veces muy difícil porque sois muy expertos, pues estáis en esta mesa, pero que intentemos ser lo más explícitos posibles y en aquellos aspectos en los cuales pues creemos que tenemos una aportación diferencial. Hay aspectos que sí o sí me gustaría tratar en esta mesa. Uno es, lo va a hacer a Julia, pero es cierto, yo creo que uno de los temas que están ahora mismo en boga es quizás las diferentes velocidades en las cuales la Administración General ha ido transformando y haciendo un paso ordenado a la nube y otra estrategia diferente, a un ritmo diferente que en general, estoy generalizando, pueden ser los servicios de salud. La pregunta aquí es, y el debate es, ¿existen realmente aspectos relevantes que hagan que esa estrategia sea diferente? Julia, ahora no te calles. A ver si ahora te vas a callar. Lo que decía, es lo que comentaba. Realmente somos conscientes de que tampoco es una cosa específica del ámbito de salud, pero somos conscientes que al final los ciclos de amortización en el ámbito público-sanitario son los que son. Los recursos humanos que gestionan esas infraestructuras son los que son. En definitiva, hay muchos hándicaps que la agilidad que este entorno nos demanda no podemos en muchos momentos no podemos seguirla, ¿vale? Entonces, lo que yo, viendo a algún compañero que expresa claramente ese reconocimiento, ¿no? Que bueno, yo como he tenido esa vida pasada lo he sentido, porque al final tiene mucha rémora de obsolescencia, depende de la infraestructura de la aplicación, que creo que también lo comentabas antes, y es un círculo vicioso. El escuchar todavía a compañeros con esas preocupaciones del cloud, que no digo de ir al cloud sin pensar en una buena estrategia, ni ir a cualquier cloud, pero esos temores todavía me parece que surgen más a veces de no objetivizar y tener claro realmente cuáles son los mecanismos al final que ese cloud realmente te provee a nivel de seguridad, ¿no? Porque cuando alguien te explica y te dice, mira, desde que el dato lo consumes, esto es por donde pasa, las posibilidades, ¿no?, de gobierno, de mantenimiento con privilegios mínimos, donde al final yo tengo esa política y garantizo que no tenga más que... Bueno, cuando tú ves y realmente objetivizas lo que se está haciendo, yo he visto cambios radicales en compañeros CISOs en la Comunidad de Madrid que han dicho, bueno, claro, es que si me explicas esto ya cambia la película. Entonces yo creo que es que a veces a lo mejor no se explica bien o no se hace ese, insisto, esa objetivización de lo que se está realizando. Muy bien, pero sí que estamos de acuerdo, perdóname, sí que estamos de acuerdo, y a uno también, porque vamos muy mal de tiempo con otro aspecto que había, y es que sí que los datos en salud tienen una criticidad distinta. De hecho, la nueva normativa de espacio de datos distingue claramente dónde se pueden hacer uso y cuál pueden ser las garantías, porque al final los organismos públicos tenemos que ser garantes de esos datos entre uso primario, uso secundario, creación de espacios de datos. ¿Cómo todo esto, cloud, los espacios de datos, la nueva normativa europea,
Yo creo que sí que hay una especificidad en este aspecto que es distinto a la administración general, ¿no? Pero ¿eso es limitante? ¿Es necesario hacer algo específico desde el punto de vista de seguridad de la información para tener en cuenta esos espacios de datos, en algunos casos compartidos, y una estrategia ordenada de paso al cloud en el ámbito de la salud? ¿Tenéis algo que aportar? Yo, estando de acuerdo totalmente que hay una especificidad, yo rompería una lanza por la nube, o sea, por mojarnos. Creo que sí, que tarde o temprano hay que ir al sector sanitario, hay que identificar el qué y el qué no, o sea, claramente, o sea, no se puede ir a lo loco, sino que hay que hacer un análisis y luego hay un concepto que es el apetito de riesgo, es decir, el apetito de riesgo, según qué tipo de datos tengas, pues será mayor o menor. Entonces, en el sector sanitario yo creo que existen mecanismos. Los 3 hiperescaladores grandes o nube, cualquier tipo de nube, tiene mecanismos de seguridad ya potentes implantados y que se pueden utilizar con más coste o menos coste, pero el coste es igual de la ciberseguridad en on-premise, ¿no? Entonces, se pueden habilitar con unos niveles de seguridad, con una postura de ciberseguridad en la nube. Entonces hay unas metodologías que tenemos muy estudiadas para ver qué postura y qué apetito de riesgo se tiene y qué datos hay. Si se quiere ir al máximo, que es el tema de la confidencialidad de los datos, siempre se dice, no, es que la nube es soberana, ¿no? Que estos datos salen de España. Bueno, pues hoy en día ya todos los hiperescaladores tienen zonas para garantizar que se hace en España, con lo cual hay una soberanía. Bueno, en destino, en tránsito no lo tenemos tan claro. En tránsito, bueno, aún así. No es, que sí. no es baladí. No es baladí, no, pero Y más para un sistema de salud, ¿eh? Pero la siguiente solución, es decir, nosotros en MinSci hemos firmado un acuerdo con Google, por ejemplo, que es público, donde se garantiza el cifrado de los datos. El cifrado que va a la nube siempre está cifrado, pero claves con las claves del hiperescalador. Pero existe ya un mecanismo con cifrar claves que no están en posesión del hiperescalador, sino en una tercera parte confiable, que somos nosotros. Entonces, que van a Estados Unidos, pues van cifrados. Y la clave no la tiene el hiperescalador, no la tiene Google, sino la tenemos nosotros. Eso está publicado ahí, se pueden adquirir esos servicios y es una forma de privacidad de datos de nube soberana española. Bueno, hace poco un hiperescalar en el ámbito educativo firmó un convenio de devolución de datos con el Ministerio hace poco. Entonces, bueno, no es tan ni tan... Yo no voy a opinar, yo soy moderador y escucho vuestras opiniones, tomo nota, pero sí que tengo un cargo, evidentemente, público y también tenemos nuestra opinión. No debe ser un limitante, pero tampoco es tan sencillo. No, claro. ¿De acuerdo? O sea, en mi opinión. Con una estrategia. No sé si por parte de... está claro. Por supuesto. Yo por vuestra parte, no sé si brevemente. Diría, claro, yo cuando oigo hablar a Julia me da mucha tranquilidad. Lo que siempre hablamos pues, de temas de cloud y de soluciones nuevas, que lo que no se vale es decir, vale, esto es mucho más barato, más escalable, tiene muchas ventajas, con lo cual voy. No, vas, pero has de tener en cuenta toda la parte de seguridad. Pero igual como estamos y hemos de demandar, hemos de pedir que toda esta parte o sea, esta responsabilidad al final la estamos transmitiendo a un proveedor, sigue siendo una responsabilidad. Hemos de poder exigir qué es lo que tiene que contemplar. Pero igual como en on-prem, ¿sabes? En los sistemas que teníamos on-premise exigíamos, en el cloud también hemos de exigir temas de seguridad, temas de los proveedores, de qué es lo que han de cumplir y por eso no es ir al cloud. Además, sí que algunas ventajas nos da a nivel de corregir vulnerabilidades, a nivel de ir actualizando sistemas, pero hemos de encontrar ese punto de consenso. ¿Alguna aportación rápidamente, por favor, os pido? Sí, muy rápidamente. Simplemente decir que los proveedores de servicios de centros de datos y los proveedores de servicios de computación en la nube, esos dos están incluidos dentro del ámbito de la directiva NIS, con lo cual van a tener que cumplir unas medidas de seguridad específicas y además tienen que estar sometidos a una armonización mayor en la Unión Europea porque pueden prestar servicios transfronterizos, con lo cual ahora mismo se está trabajando en qué medidas específicas van a tener que cumplir, que no van a ser tan generales, a lo mejor como en otros sectores, sino mucho más específicas y armonizadas en la Unión Europea. Que quizá ahora no están cumpliendo. Solo puntualizar, el NIS, por ejemplo, aplica al sector público y al privado, sea un proveedor on-premise o on-cloud, o sea que ahí no va a cambiar nada. Muy bien.
Pues voy a terminar con la última pregunta para dejar 5 minutos a la sala. Nos hemos dejado alguna en el tintero, he intentado hacer un mix lo mejor, pero sí que tenemos que hablar de algo que, si el cloud está encima de la mesa, la inteligencia artificial la tenemos encima, debajo, al lado de la mesa, en los bolsillos, en todos lados. Desarrollo, ventajas de la inteligencia artificial, que son muchas. En el sistema de salud son enormes, enormes. Pero mi pregunta es, igualmente, ¿no?, por esa especificidad que creo que sí que tiene el sistema de salud, ¿qué condiciones o aspectos creéis, en vuestro conocimiento y experiencia, que deben cumplir el desarrollo de los algoritmos, da igual que sean ad hoc o que sean productos comerciales, para que la inteligencia artificial tenga un uso masivo dentro de un servicio de salud? Y por otro lado, una de las dos preguntas, ¿vale? ¿Se está usando la inteligencia artificial? Y si es así, ¿qué ventajas tiene ya desde el punto de vista de la estrategia de ciberseguridad en un servicio de salud? Comentábamos antes, pues, para análisis masivo de datos, detección a priori de brechas de seguridad, respuestas automáticas, elaboración de escenarios para pues, minimizar los impactos y, sobre todo, reducir el tiempo de respuesta. Es decir, la IA